en velocidad 1.5 para poder analizar. Recuerden que hay una pipeta que tiene un bulbo, que el mezclador es blanco, y hay otra pipeta que el mezclador es rojo. Eso es fundamental porque ustedes tienen que montar los leucocitos con el mezclador blanco y las plaquetas con el mezclador rojo. Porque si lo hacen inverso, pues la dilución va a ser diferente. La pipeta tiene un bulbo, o sea, esa parte gordita, y dentro del bulbo tiene como especie de una piedrita que es el mezclador. Entonces el blanco es para leucocitos, el rojo es para plaquetas. No pueden intercambiar las pipetas porque las difusiones son diferentes. Entonces van a mezclar muy bien la sangre, otra vez por inversión o por agitación, y van a tomar la muestra hasta 0.5. Eso obviamente lo hacen con el fotocopiador. Limpian con cuidado las paredes afuera y no abajo, porque si ponen la gasita abajo, pues se les va a venir la sangre que ya aspiraron. Y luego, hasta la marca 11, van a aspirar el diluente, que es el ácido acético. Ese diluente lo que tiene la función es destruir los glóbulos rojos y evidenciar de una manera más clara los leucocitos. Entonces, van a mezclar bien, eso lo pueden, ahí sí toca hacerlo un poquito más fuerte. Entonces, o mezclan así como por agitación, o utilizan los mezcladores que tenemos acá, que enseguida los vamos a ver. Luego van a descartar las 2 o 3 primeras gotas. ¿Por qué? Porque esas 2 o 3 primeras gotas quedaron en la parte delgada de la pipeta, y en esa parte delgada pues no se mezcla bien. Nosotros necesitamos las gotitas que están acá arriba en el bulbo. Entonces, aquí está la cámara de Neubauer. Eso tiene un curoqueto, que es una lámina de cuarzo, por lo tanto lo tienen que trabajar con mucho cuidado, y van a poner una gotica arriba y una gotica abajo, y nosotros tenemos que leer tanto arriba como abajo. Eso se llama retículos, la parte de arriba y la parte de abajo. Luego vamos a enfocar en 10X. Acuérdense que para 10X tienen que tener condensador abajo, diafragma cerrado, no pueden tener toda la luz. Y van a leer en los cuadrantes. Esto es lo que uno ve en la cámara cuando pone el microscopio. Entonces, fíjense que hay unos cuadritos que están más separados y otros cuadritos que están más juntos. Entonces nosotros vamos a leer los leucocitos en el cuadrante 1, 3, 7 y 9. El cuadrante yo no podría hacer. ¿Cómo? Del retículo. Que se lee tanto arriba como abajo. Ah, ¿Ya? Me repite por favor los cuadrantes. 1, 3, 7 y 9. Bueno. Entonces, luego que hagan esa lectura, muchachos, bueno, entonces este es el cuadrante, digamos el 1, o el 3, o el 7, o el 9. Eso está maximizado. Ustedes van a contar todos los leucocitos que queden en el cuadrante. Pero ¿qué pasa? Que los leucocitos no saben que los están contando. Entonces ellos se ponen en todo el cuadrante y en las líneas que delimitan el cuadrante. Entonces nosotros vamos a contar todo lo que está dentro, y por consenso internacional se sabe que se cuentan los que quedan en la línea izquierda y en la línea superior. No se cuentan los que están en la línea derecha y en la línea inferior. Vuelvo y repito. Ese cuadrante tiene unas líneas que lo delimitan. Como los leucocitos no todos quedan dentro del cuadrante, van a haber algunos que quedan sobre la línea que delimita el cuadrante. Entonces, contamos todo lo que está dentro y tenemos en cuenta lo que está delimitando la línea izquierda, si lo miro así frente al microscopio, de la línea izquierda y la línea superior. Y no se cuenta lo que está en la línea derecha y en la línea inferior. Entonces, fíjense que dentro de este cuadrante hay 16 cuadritos chiquitos. Uno va a contar todos los leucocitos que queden dentro de esos 16 leucocitos, dentro de esos 16 cuadritos. Entonces, ¿qué voy a contar? El cuadrante 1,
¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Bueno, antes de los que tengo que tener en cuenta. Lo que me dé, yo lo voy a multiplicar por 50. O sea, yo sumo las 10 células del cuadrante 1, las 15 células del cuadrante 2, así sucesivamente, y lo que me dé lo multiplico por 50. ¿De dónde sale el 50? Se los voy a explicar para que ustedes sepan, pero eso no se lo tienen que aprender. Lo que se tiene que aprender es que hay que multiplicar por 50. ¿De dónde sale el cuadrante? El 50, perdón. Cada cuadrante mide 1 milímetro cuadrado. Como son 4 cuadrantes, entonces son 4 milímetros cuadrados. Hasta ahí vamos bien. El espacio que queda entre el cubo objeto y la cámara Neubauer es 0.1 milímetros cúbicos. Entonces, cuando yo multiplico 4 cuadrantes por el 0.1, me da 0.4. Entonces, miren acá. Ustedes lo que van a hacer es el número de células que les dio por 1 milímetro cúbico por 20, que es la división que ustedes hicieron en la pipeta, sobre 0.4. Cuando ustedes despejan esa fórmula, eso les da 50. Yo vuelvo y les digo, no se enreden con aprenderse de dónde sale la fórmula, pero como ustedes son profesionales y no técnicos, tienen que saber de dónde sale ese 50. ¿Listo? Entonces, todo lo que la suma de los 4 cuadrantes lo van a multiplicar por 50. Ahora, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta? La diferencia en células entre el cuadrante 1, el cuadrante 3, el cuadrante 7 y el 9 no puede ser más de 10 células. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el cuadrante 1 yo vi 10 células, en el cuadrante 2 no puedo ver más de 20. Y en el cuadrante 3, por ejemplo, si en el 20 yo veo 25, en el cuadrante de acá desde abajo el 7, podría haber o 35 o 15. O sea, no puede haber más de 10 células de diferencia entre los cuadrantes. Si hay más de 10 células, vuelva y monte. ¿Listo? Porque le quedó mal montado. Y no debe haber más de 15 células entre el retículo de arriba de la cámara, porque yo les dije que se leen los dos retículos, el de arriba y el de abajo. No pueden haber más de 15 células de diferencia entre el retículo de arriba y el retículo de abajo. Por supuesto, como hoy es el primer día, lo más probable es que les den más de las 10 células o más de las 15 células. Hoy solamente vamos a hacer el ejercicio para que hagan el procedimiento, porque entre otras cosas, muchachos, esto ya no se usa, primero por laborioso y segundo, porque hay mucha variabilidad entre profesional y profesional. Pero nosotros se los enseñamos porque como no sabemos en qué parte les va a tocar el rural, ya casi que todos los laboratorios, por chiquitos que sean, tienen por lo menos un equipito pequeño de hematología, pero no falta que les toque uno sí, entonces para que sepan cómo se hace. Bueno, ¿cómo hago yo para saber si lo que yo hice está bien hecho? Hay un control de calidad que yo digo que es una estupidez, porque dice valor observado, o sea, lo que usted vio, valor esperado, lo que arroja el equipo. Entonces yo digo, si usted tiene el equipo, ¿para qué se va a poner a contar eso? Pero ustedes saben que las normas internacionales se ponen de creativos a hacer cosas. El valor observado, lo que usted vio, valor esperado, lo que el equipo dijo, por 100, y el valor le resto 100. Entonces la variabilidad debería ser 7.5, más o menos 7.5 por 100. Entonces hoy vamos a hacer el ejercicio. Ustedes montan los leucocitos, que entre otras cosas, esos pacientes tienen leucopenia, ¿no saben? Hay unos que tienen la letra. Sí. Bueno, realmente a mí se me olvidó decirles que ojalá no tuvieran leucopenia, porque si no estos muchachos se quedan eternamente contando, pero bueno. Entonces, ustedes comparan lo que ustedes les dio, tanto de leucocitos como plaquetas, y miran si la variabilidad no supera el 7.5, solamente por ejercicio. Bueno, como yo les dije, ustedes debían ver los videitos, por eso se los voy a poner en velocidad 1.5. Les vuelvo y les digo, miren, sirve la pipeta hasta 0.5, con mucho cuidado con el pro pipeteador o el aspirador,
eso es sin afanes. Van a limpiar la pipeta por la parte externa, con la gasa, con el algodón, no por debajo porque se les devuelve el líquido. Y luego van a aspirar el diluente, que es el ácido acético, que ahorita ya se lo van a entregar en un frasquito. Ese ácido acético, muchachos, se debe preparar justo en el momento en que uno lo va a hacer, o máximo el día anterior, y meterlo en la nevera porque se contamina muy fácilmente. Entonces después uno va a contar y está contando en bacterias. Entonces miren, con mucho cuidado hasta la marca 11. Otra vez, limpia por la parte externa, van a mezclar. Lo voy a poner incluso en velocidad 2 porque está como lento el mar. Bueno, entonces ahí mezcla y luego deben descartar las 3 primeras gotas. Yo no sé si ahí en el video se va a ver. Ah, bueno, miren que él pone ahí el curoqueto. Está descartando las 3 primeras goticas, que es lo que queda en la parte delgada de la pipeta. Y él pone la pipeta en el borde del cubre y eso por capilaridad se llena. No lo presionen a que salga el líquido porque entonces se les va a rebosar y les va a caer líquido aquí y aquí. La idea es que quede solamente dentro del cuadrito. Eso lo van a poner en cámara húmeda. Cámara húmeda es que le echan agüita de ahí de la llave a este papel filtro y la ponen ahí encimita para que se asienten los leucocitos, porque si lo ponen en la cámara de una vez, pues van a estar los leucocitos bailando y va a ser más difícil contarlos. Cuando ustedes ponen la cámara en 10x, esto es lo que van a ver. Miren que hay unos cuadritos más separados, hay otros que son como doble rayado. Yo creo que a ustedes no les tocó los cuadernos doble rayados, eso era cuando uno le tocaba hacer caligrafía. ¿Sí les tocó? No, porque allá la generación de mi hijo eso no conoce ni la letra cursiva. Sí, la letra cursiva ellos no la manejan. Bueno, entonces doble rayado y aquí como papel milimétrico, como para que ustedes lo alcancen a entender. Entonces los leucocitos los van a contar en lo que están en cuaderno de matemáticas, cuadriculado nomás. ¿Listo? 1, 3, 7 y 9. Ahora vamos a ver cómo es que deben manejar el microscopio. Miren que el video tiene hasta en los microscopios de los años 1600 que tenemos acá. Bueno, algunos, porque hay otros que ya les tocó más modernos. Entonces van a poner la cámara en el microscopio. Acuérdense lo que les decía. Primero van a subir con cuidado, porque si estrellan el porta con el objetivo, pues lo van a romper. Entonces lo van a subir con cuidado. Acuérdense de bajar el condensador y cerrar el diafragma para que no les entre tanta luz. Entonces ubican la platina y miren nuevamente, aquí está en el cuadrante central y van a buscar el que tiene los cuadritos separados. Miren hacia arriba, miren algo aquí. Ay, se me fue. Esperen, que él vuelve y muestra. Estos. Miren cómo se va a ver. Unos punticos negros. Pero cuando ustedes mueven el micro, esos punticos negros se vuelven refringentes, o sea, como brillantes. Y por ejemplo, esta es la línea a la que yo les decía que delimita el cuadrante grande. Y aquí quedó un leucocito allá arriba, montadito sobre esa línea. Ese sí se tiene en cuenta. Pero, por ejemplo, este leucocito que está sobre esta línea no se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta? La de aquí y la de arriba. El que está arriba también está como sobre la línea, ¿cómo se cuenta? No, el sobre la línea no, solo lo que está en la línea y dentro de. ¿Listo? O sea, de la línea para abajo y de la línea para arriba. De la línea para acá y de la línea para acá. Todo lo que está dentro de estos 16 cuadritos. Eso lo pueden contar
Pues ahí hay algunos contadores, pero eso lo pueden contar mentalmente. 1, 2, 3. Cuadrante 1, conté 16. Cuadrante 2, tantos. Ya. No necesita contador, ni tecnología, ni nada por el estilo. Y ya les dije, suman los 4 cuadrantes y lo multiplican por 50. Ahora, acuérdense que ustedes van a contar el retículo de arriba y el retículo de abajo. Entonces, primero tienen que mirar que no haya más de 15 células de diferencia. Asumiendo que en el cuadrante de arriba vieron, no sé, 70 células. Y en el de abajo, en el retículo de arriba 70 y en el de abajo 60, ustedes hacen el promedio, que sería 65, y multiplican por 50. Y ya, listo. ¿Claro ese proceso, muchachos? Bueno, ahora resulta que ustedes... Resulta que ustedes... ¿Se acuerdan cómo eran los eritroblastos? Son glóbulos rojos nucleados, ¿cierto? Cuando ustedes cuentan en la cámara Neubauer, esos eritroblastos pueden parecer leucocitos y usted en la cámara no los puede diferenciar. Entonces, cuando usted hace el extendido de sangre periférica, que es el que les dio tan duro en morfo, que se acuerdan que ponían la gotica y hacían el extendido coloreado, ustedes deben hacer un diferencial leucocitario, que es la clase que vamos a hacer el martes. En ese diferencial leucocitario, uno lo que hace es un recorrido por la placa y va contando los leucocitos. Y uno dice, vi un neutrófilo, vi un linfocito, vi un eosinófilo. Y así voy contando hasta llegar a 100. Pero resulta que cuando un paciente tiene una anemia hemolítica, o sea que está destruyendo glóbulos rojos en la periferia, la médula ósea se tiene que poner las pilas porque ese paciente se le está acabando el oxígeno. Al ponerse las pilas, ella empieza a sacar glóbulos rojos inmaduros de la médula ósea a sangre periférica. Entonces empiezan a salir eritroblastos, que no deberían estar ahí, pero salen en respuesta a esa anemia hemolítica. Entonces, cuando uno está haciendo el recorrido de la placa para contar los leucocitos, se va encontrando en el camino eritroblastos. Entonces yo voy diciendo, un neutrófilo, un eritroblasto, un eosinófilo, un linfocito, un eritroblasto y así. Cuando yo llego a 100 leucocitos, yo cuento los eritroblastos, todos en la misma canasta, pueden ser ortocromáticos, policromáticos, lo que sea, todos en la misma canasta. Y yo digo, bueno, yo conté 100 leucocitos y en 100 leucocitos me encontré 40 eritroblastos en el camino. Entonces hago una regla de 3. Si en 140, ¿de dónde sale ese 140? Los 100 leucocitos que conté más los 40 eritroblastos que me encontré. De 100, 140, encontré 40 eritroblastos. En 25.500, ¿cuántos hay? ¿De dónde me sale este 25.500? Lo que yo conté en la cámara. Porque vuelvo y les digo, en la cámara, yo no sé si son eritroblastos o son leucocitos. Entonces hago la regla de 3, y eso me da, si se acuerdan cómo se hace la regla de 3, ¿cierto? Sí. Bueno. Eso me da 7.285. Entonces, ¿esos qué son? Los eritroblastos circulantes. Entonces, yo a 25.500, que fue lo que me había dado, le resto esos eritroblastos circulantes y me da el valor real de los leucocitos del paciente. Él en realidad no tenía 25.000, sino 18.215. ¿Claro eso, muchachos, o les repito? Ok. Esperen a ver, así. Entonces, en este ejemplo, el bacteriólogo o el microbiólogo se encontró 40 eritroblastos cuando hizo el diferencial. Yo el diferencial me lo van a entender mejor en mapas. De hecho, van a tener un ejercicio de una placa donde tienen que contar los eritroblastos. Entonces, en ese diferencial uno coge la lámina que le hace el extendido de sangre periférica, la colorean, la ponen en el microscopio y uno tiene que ir haciendo el recorrido de la lámina e ir contando. Me encontré un neutrófilo, me encontré un eosinófilo, me encontré un monocito y así hasta llegar a 100. Cuando yo voy haciendo ese recorrido hasta llegar a 100 leucocitos, en el camino me puedo encontrar eritroblastos. ¿En quién me puedo encontrar? Solamente en aquellos pacientes que tienen o anemias hemolíticas o leucemias, porque están saliendo formas inmaduras a la sangre periférica. En este ejemplo,
se encontró 40 eritroblastos. Entonces, ¿de dónde salió la fórmula? 100 células, o sea, 100 leucocitos que tú necesitas para hacer el diferencial, te encontraste 40 eritroblastos. De 100, 140 células, 100 más 40. 140 células, me encontré 40 eritroblastos. ¿Cuántos hay en realidad? 25.500. Estos 25.500, ¿dónde salió? El recuento que usted hizo en la cámara. Hago la regla de 3 y me da 7.285. Entonces yo le voy a restar este 7.285 a 25.500. Y lo que tiene realmente el paciente es 18.200 leucocitos. Hola. O sea que de 25.500 varía dependiendo de lo que yo cuente. Usted pudo haber contado 10.000, 12.000, 20.000, 30.000. Siempre el valor que usted contó en la cámara. Ahora, si usted tiene un equipo automatizado de primera generación, que ahorita vamos a hablar de esos, los de primera generación no hacen esa corrección. Lo mismo, si el equipo le dice, vea, es que el paciente tiene 30.000 leucocitos y usted está viendo eritroblastos, tiene que contarlo. ¿Cuándo se tiene que contar? Cuando esos eritroblastos sean más de 10. Entonces me encontré 15 eritroblastos. Hago la fórmula y se lo resto a los leucocitos que me dio el equipo, que es chiquitico, sencillito, que no corrige, porque los equipos avanzados sí corrigen automáticamente. ¿Ok? Cuando ya 10, o sea, yo cuento por ejemplo 10 eritroblastos, hago el Hasta 10 no tienes que hacer la corrección. A partir de 11 tienes que hacer la corrección. ¿Listo? A partir de 11 hay que hacer la corrección. Pero en el segundo 25.500 todas las células que contó la persona. Sí, pero en la cámara, acuérdate que tú estás contando los cuadrantes y multiplicaste por 50. O sea, hoy hagamos un ejemplo. Cuando ustedes cuenten, yo les digo, ve, yo me encontré 60 eritroblastos. Hagan el ejercicio, a ver cómo es. Bueno, entonces, en adultos y en niños mayores de 2 años, el valor de referencia, y se lo van a aprender hoy y para la vida, es de 4.500 a 11.000 leucocitos. Ojo que miren, esto puede estar en milímetro cúbico, en litros o en microlitros. Dependiendo de lo que usted está expresando, tiene que poner la unidad correcta. Entonces, si es 4.500 o 11.000 es por milímetro cúbico, pero si es 4.5 a 11 es por 10 a la 9 por litro, o 4.5 a 11 por 10 a la 3 por microlitro. Eso es importante porque el equipo o usted va a expresar los valores, pero tiene que poner las unidades. Si por milímetro, porque, por ejemplo, si yo pongo, a ver, pongamos un ejemplo. 0.11 por 10 a la 3 quiere decir que el paciente no es que tenga 11.000, sino que tiene apenas 1.100. Entonces, por eso ustedes tienen que, y sobre todo ahora que vayamos a ver leucemias, hay valores de leucocitos supremamente altos o valores de leucocitos supremamente bajitos. Entonces, ahí es donde viene la importancia de que ustedes interpreten muy bien las unidades. En los menores de 2 años, los leucocitos tienden a ser más altos, de 6.200 a 17.000, y en los recién nacidos mucho más altos, de 9.000 a 30.000. Bueno, ahora sí, recuento automatizado. Chicos, esto maravillosamente existe, y ya a pesar de nuestras limitaciones, la gran mayoría de laboratorios ya tienen algún equipito, así sea por sencillito, de hemogramas, donde hacen todo el recuento, digamos, numérico. Esto tiene la ventaja que el coeficiente de variación es muy bajito, del 1%. Obviamente uno tiene que tener los mantenimientos al día, pasar los controles diarios y todo eso. Ahora, hay algunas situaciones que cambian los valores de referencia y uno lo tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, los individuos afrodescendientes tienden a tener recuentos de leucocitos más bajos.
Si nosotros hacemos el hemograma en horas de la tarde, los leucocitos tienden a estar más altos por todo el estrés del día y la liberación de neutrófilos a la circulación. También, si estamos consumiendo epinefrina, vamos a tener recuentos más altos. En el embarazo, los recuentos van a estar más altos. Y en los viejitos, los recuentos van a estar más bajos, porque ya esa médula ósea ya se cansó de producir células. ¿Listo? Entonces, eso son variaciones fisiológicas. No es que el paciente esté enfermo, sino que per se ya tiene algo de base. Y hay algunos aumentos o disminuciones que son falsas, que el equipo no las arroja, pero no necesariamente que el paciente esté enfermo. Cuando hay aumento o disminuciones falsas se llama pseudo, que puede ser pseudoleucocitosis y pseudoleucopenia. Aprendan, muchachos, por favor, a escribir leucocitos. Todavía llegan acá y escriben leucocitos con S. Bueno, de pseudoleucocitosis, pseudoleucopenia. Entonces, la pseudoleucocitosis, como su nombre lo indica, es un aumento falso. Puede ser, lo que les decía, presencia de eritroblastos circulantes, sobre todo los equipos que no hacen esa corrección automatizada. Los agregados plaquetarios, cuando las plaquetas se van todas juntas por el contador, él los cuenta como un leucocito. Y no son leucocitos, sino plaquetas, ¿cómo se llama? Juntas. O plaquetas que son más grandes de lo normal, él los cuenta como leucocitos. O crioaglutininas, que son anticuerpos pegados también entre sí, anticuerpos fríos. Todo eso aumenta los leucocitos falsamente. ¿Cómo se llaman? Crioaglutininas. Eso lo vieron en inmuno, ¿no? Son inmunoglobulinas que se agrupan, son frías, casi todas de tipo IgM, se agrupan y cuando pasan por el contador en la cuenta con un leucocito. Y lo contrario, la pseudoleucopenia puede ser, por ejemplo, en tubos muy llenos, en muestras más mezcladas. En los pacientes que tienen leucemia linfoide crónica, esas leucocitos son muy frágiles y se destruyen fácilmente. Entonces, a veces el recuento nos da, no sé, 200.000 leucocitos y el paciente en realidad tiene más, pero cuando se pasó por el contador estaban muy destruidas. Cuando los neutrófilos se agregan por el EDTA, que es el anticoagulante del tubo, y otra vez por otros anticuerpos o crioaglutininas. Esto, chicos, es súper importante. En los pacientes hospitalizados, a veces las enfermeras que son nuevas, que no tienen mucha experiencia, son súper creativas. Se toman la muestra de sangre en el mismo lugar o en la misma vena donde tienen la nutrición parenteral, del suero y eso. Eso diluye la muestra y también nos va a dar alteraciones falsas. O en muestras lipémicas, triglicéridos de 1000, de 1500. Ya ustedes vieron triglicéridos en química, ¿no? Bueno, ya tuviste química. Pero cuando son lipémicas, el suero se ve como una leche condensada. Y así altera los resultados. Bueno, entonces, estos equipos contadores automatizados tienen varias tecnologías. Una de las tecnologías, que es la más básica, eso lo vieron con la profe Paola, que es la impedancia eléctrica. Entonces, cada vez que una célula pasa por aquí, esto es un fluido y la célula va a pasar por un canal. Cuando pasa por ese canal hay una caída de voltaje. Entonces el equipo sabe que ahí pasó una célula. Y de acuerdo, digamos, como al tiempo que duró esa caída de voltaje, ella hace una conversión de los datos en el tamaño. Si la caída es rapidita, es una célula pequeñita, pero si la caída es más larguita, es una célula más grande. Entonces, ese es el principio de impedancia eléctrica. Digamos, de una forma sencilla, porque esto es el texto que está en la guía, que es un poco más compleja, pero en forma sencilla es eso. Cada vez que pasa, es una celulita. ¿Y cuánto dura esa caída de voltaje? Es el tamaño. Pero ¿qué pasa? Estos equipos, como son de primera generación, pueden pasar dos células junticas al tiempo y las cuentas mal, en vez de contar dos, cuenta solo una. O también puede ser que una celulita pase y se devuelva. Entonces la cuenta doble.
Entonces, esa es la desventaja que tiene la impedancia eléctrica, aunque los equipos sencillos lo siguen usando. Entonces ellos, los equipos, lo que hacen es que, miren, van haciendo la traducción de la caída de voltaje y lo que les decía, la amplitud de esa señal, y van haciendo como unas curvitas que las traducen en campana de Gauss, y eso lo traduce en un gráfico, que es lo que nos arroja el equipo. Entonces en el equipo de primera generación nos va a salir esto, que es un pico alto, luego viene como un valle y luego como una montañita más bajita. Entonces, en este pico alto va a ubicar las células más pequeñas. ¿Quiénes son los más pequeños? Los linfocitos. Miren, de 30 a 90 femtolitros. En el valle, miren que el valle siempre es larguito. Van a estar las células de 90 a 160 femtolitros. ¿Quiénes están ahí? Lo que ellos denominan células medias. Están los monocitos, los basófilos y los eosinófilos. Y al final, de 160 a 450, los neutrófilos. ¿Listo? Eso sí, es importante que lo tengan porque lo más probable es que en el rural esos son los equipos que les va a tocar. Entonces, muchachos, aunque la guía está súper completa, yo casi que trasladé toda esta carreta que les estoy echando a la guía, porque me senté a escribir tal cual lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber neutrofilia, miren, que se aumenta la última montañita. Puede haber linfocitosis, miren que solamente hay un pico al inicio y la parte de los neutrófilos están súper bajitos. Pero puede haber aumento de células medias, y ya yo les dije que en las células medias están los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces, miren que igualmente están aumentadas las células medias, pero usted tiene que verificar en el diferencial lo que les estaba explicando ahorita, a expensas de qué células son. ¿Cuáles son las medias, por favor? Eosinófilos, basófilos y monocitos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? A veces uno le llama, se pierde la arquitectura o la distribución normal de las células. Cuando se pierde la arquitectura, estos equipos te dicen, ojo, revise la placa. Ahí usted tiene que revisar la placa. Entonces, mire, se puede perder la arquitectura como que el eje de los, pues, que el pico de los linfocitos empiece en el eje Y. Miren aquí, miren aquí, miren aquí. ¿Qué puede estar pasando en todo esto que empieza en el eje Y? Agregados plaquetarios, eritroblastos, restos celulares, crioaglutininas. Usted no tiene un globo de cristal para saber qué es. Agregados plaquetarios, crioaglutininas, eritroblastos circulantes, hemoparásitos, restos celulares. Pero usted no tiene una bola de cristal, ni el equipo le dice, ¿es esto? No. Usted lo que tiene que saber es que siempre que el histograma empieza en eje Y, tiene que revisar placa. ¿Ok? También puede ser que pase esto. Miren, como unas montañitas así todas raras. Eso también lo obliga a revisar placa, porque probablemente puede ser linfocitos reactivos, lo que hablábamos la vez pasada, pueden ser células inmaduras que vuelvan y revise placa. Y miren acá, eso también pueden ser formas inmaduras, blastos, promielocitos. Entonces vuelvo y les digo, ustedes por el gráfico, muchachos, no van a saber qué es. Tienen que revisar placa. Después hubo una tecnología más avanzada que es la que utilizan los equipos actualmente, que se llama dispersión óptica. En la dispersión óptica, muchachos, hay un rayo láser y una celda de fluido que obligan las células a pasar en filita, una a una. Ahí ya no se devuelven, ahí ya no pasan en convito con la amiguita, no. O sea, ahí pasa una a una en fila. Y cada vez que pasa una célula, hay un rayo láser y un detector frontal y un detector lateral.
El detector frontal nos da cuenta del tamaño y el detector lateral nos da cuenta de complejidad. Entonces eso es lo que le llaman el forward scatter y el side scatter. Es lo mismo. O sea, ahora que veamos los gráficos, va a haber una parte que dice FSL y otra que dice SSL. ¿Listo? Entonces ya saben, derecho o forward sería tamaño y el side sería complejidad. Ustedes saben que hay depósitos más complejos y otros menos complejos. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Ok. La tercera tecnología es la radiofrecuencia. En la radiofrecuencia se utilizan como dos tecnologías en una. Una que es la corriente directa, que es similar a la impedancia eléctrica. O sea, cada vez que pasa una célula hay un cambio de voltaje, que quiere decir que pasó una célula. Pero la radiofrecuencia es una señal que atraviesa la bicapa lipídica de la célula y ella nos da cuenta de la complejidad de la célula, porque qué tanto se altera esa señal cuando atraviesa la célula es lo que nos dice qué tan complejo es. Entonces vuelvo y les digo, la corriente directa es como la impedancia, nos va contando las células que van pasando, pero la radiofrecuencia atraviesa la bicapa lipídica y qué tanto se altera esa señal nos da cuenta de la complejidad. Ahora sí vamos a la interpretación de los miren, estos son los equipos que hay en los laboratorios grandes. El más utilizado realmente es el Sysmex, porque es una tecnología realmente muy buena. Pero hay otros, como el ARPIA, que era el que tenían aquí en la INPES universitaria, recientemente la cambiaron por Minray. Está el Coulter, que también es bastante utilizado, y en menos frecuencia el Cendin de agua. Lo primero que ustedes deben saber, muchachos, cuando entran a un laboratorio es la tecnología que están utilizando para que puedan interpretar los gráficos. Porque si no, ahí sí que no reemplaza la tecnología. Entonces, miren, el equipo de Sysmex, que es el más utilizado, este de acá, nos da side scatter. ¿Cuál es el side? ¿Qué es lo que nos dice? Lateral, complejidad. Y él lo combina con fluorescencia. Ahorita les voy a explicar mejor, pero la fluorescencia nos dice que entre más fluorescente, más inmaduros. Entonces, vamos a tener la complejidad. Los menos complejos, que son los linfocitos, están más a la izquierda. Luego siguen los monocitos, luego los neutrófilos y luego los eosinófilos. Ese es en el sistema. Ese es lo mismo que el equipo de... bueno, aquí no está el de Minray, es igualito. El de acá, el de Coulter, nos da lo mismo, dispersión de luz, pero en lugar de fluorescencia nos da volumen. Entonces, otra vez, los linfocitos más chiquitos abajo, monocitos que son más grandes, luego los neutrófilos que son grandes y complejos, y finalmente los eosinófilos. Y estos dos son iguales. Ahora el de ARPIA nos da actividad de peroxidasa. ¿Quiénes tienen peroxidasa? ¿Sí se acuerdan quiénes? A ver, pongamos un poquito de lógica. Ven, yo les decía en la clase pasada, hay unas coloraciones que se utilizan para diferenciar si son blastos mieloides o son blastos linfoides. La peroxidasa, ¿a qué lo utilizamos? Mieloide, claro. Acuérdense que se llama incluso mieloperoxidasa. El mismo nombre te lo dice, mieloperoxidasa. Entonces, las células con mayor actividad de peroxidasa son los derivados de la línea mieloide, o sea, eosinófilos, neutrófilos
quedan como el punto medio los monocitos y los que no tienen peroxidasa son los linfocitos. Lo mismo. Bueno, vuelvo y les digo, muchachos, en la guía eso está bien explicadito para que lo vuelvan a leer y como que lo interioricen. Ahora vamos a ver, perdón, con mayor profundidad cada uno de los equipos. Entonces, el CISMES, que ya les dije que es el más utilizado, esta es la distribución normal. Vuelvo y les digo, linfocitos, monocitos, neutrófilos y eosinófilos. Esto es de un paciente normal. Pero con un paciente con alteración, entonces, aquí abajito, bien abajito, vamos a tener los agregados plaquetarios. Aquí vamos a tener los eritroblastos. Miren que están al lado de los linfocitos porque se parecen a los linfocitos. Y como yo les decía, él hace la comparación entre complejidad y fluorescencia. Las células, entre más inmaduras son, más fluorescentes son. ¿Por qué? Porque en esa fluorescencia ellos lo que hacen es colorear restos de RNA. Entonces, digamos, la inmadurez lo da los restos de RNA. Entonces, todo lo que está hacia arriba, miren que esto está arriba de los linfocitos y arriba de los neutrófilos son blastos. ¿Ok? Miren, blastos. Y arriba de los neutrófilos están granulocitos inmaduros. ¿Quiénes son los granulocitos inmaduros, muchachos? Antes del neutrófilo, ¿quién viene? ¿Ah? Ustedes eso sí lo saben. La banda, antes de la banda que viene, meta, y antes del meta, mielo, y antes del mielo, bromielo. Todo ese combo de gente está en el 8. Y si son blastos, estarán en el 10. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿En el 10 o en el 9? No perdí. En el 10, aquí. Si son mieloides, porque aquí en el 9 serían blastos pero linfoides. Miren que está encima de los linfos. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Un paciente con leucopenia, miren que casi no hay punticos, no hay eventos. Eventos es cada vez que él contó una celulita. Él hace millones de eventos. Por eso es que aparece. Bueno, eso no se los dije. Esto que es con punticos se llama dispersograma o plotter. Y el que yo les conté ahorita, que era con curvitas, se llama histograma. Eso es importante porque ustedes son profesionales, muchachos, tienen que hablar de manera elegante. A mí no me van a salir con que hay, profe, que los punticos, que la curvita, que no sé qué, que la morita. No, hablen ya elegantemente porque ustedes le van a reportar al médico y qué pena que salgan con sus cosas ahí. Bueno, entonces miren, leucopenia, hay poquitos eventos. Miren que en la eosinofilia hay muchos eventos rojitos. En la linfocitosis hay muchos eventos en la región de los linfocitos. Miren la neutrofilia como se ve de bonita. Y miren los monocitos. Otra cosa, chicos, ustedes no se pueden aprender esto por colores. Primero, porque los colores uno los puede configurar en el equipo de acuerdo a como le dé la gana. Entonces, los colores no van. Y lo segundo es que los gráficos que ustedes van a tener durante el semestre están impresos a blanco y negro. Obviamente no tenemos plata para colores. Entonces, se lo tienen que aprender es por ubicación del dispersograma. Lo que yo les explicaba, entre más arriba estén dentro, miren, dentro del plotter, más inmaduros son, porque hay mayor fluorescencia, porque hay mayor de restos de RNA. Entonces, arriba van a estar los blastos, digamos que en la mitad las formas intermedias y abajo los inmaduros. Y aquí lo vemos ya como más graficadito. Miren que el blasto está bien amarillito, con mucha fluorescencia. Luego sigue el promielocito, mielocito, metamielocito y banda con fluorescencia intermedia. Y ya los maduros con casi nada de fluorescencia. Entonces, eso que él ve acá, lo traslada acá. Es lo mismo que le hemos dado ahorita. Lo normal,
linfo, mono, neutrófilos y eosinófilos. Lo anormal, blastos, granulocitos inmaduros. ¿Ya? También pueden haber blastos acá. Ojo con algo, en los blastos a veces pueden haber linfocitos que aquí llaman atípicos pero son reactivos. ¿Qué hablábamos de los linfocitos reactivos la semana pasada? ¿Quiénes eran? Que bailan mucho, ¿ok? Reactivos, ¿qué son? Pues la morfología es diferente. Tenían morfología diferente y son respuesta de qué? De infecciones virales. Ellos están produciendo citoquinas, interleuquinas, se están defendiendo. Al producir citoquinas e interleuquinas producen mucho RNA para producir esos anticuerpos. Que como producen mucho RNA, también se ubican aquí. No porque sean inmaduros, sino porque están produciendo proteínas. Entonces, usted siempre que tenga una sombra aquí, tiene que revisar placa para mirar si son blastos o si son linfocitos reactivos. ¿Ok? Entonces, yo no todavía. Como que este programa es específico para ese equipo o es más general. Ese es para el SysMed y lo mismo lo utiliza el MinRay, que se los va a mostrar al final. Y el MinRay se los quiero enseñar mucho porque casi que todos los laboratorios chiquitos tienen MinRay. Porque es una marca china que es buena, pero es mucho más barata que un SysMed. Entonces, por eso es. Chicos, no les dije, hay un IBR que son los valores de referencia, intervalos biológicos de referencia, IBR, para los granulocitos inmaduros. Ya hablamos que los granulocitos inmaduros son de promielo a banda. Lo normal es que sean de 0 a 600. Si están por encima, quiere decir que hay granulocitos inmaduros en sangre periférica y puede ser o una leucemia o una infección severa. Con infección Severa. y O una leucemia. Eso ya después lo vamos a ir como aterrizando más. Entonces miren este paciente, ¿cómo se lee esto? Chicos, ya todo esto lo vieron con la profe Paola, ¿cierto? Aquí tienen 25.000 leucocitos que siempre se reportan como WBC, o sea, células blancas, WBC 25.800. Miren que está por 10 a la 3 microlitros. Uno puede leer 25.8 por 10 a la 3 o decir 25.800. Eso es importante porque no es lo mismo decir 25.000 a 250.000. ¿Okay? Y acá siempre nos va a dar el diferencial de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Este porque es un equipo de 5 partes, o sea, más avanzado, que nos da la diferencia de las 5 poblaciones. El de 3 partes era el que les decía anteriormente, solamente linfocitos, neutrófilos y células medias. Este sí nos lo da discriminadito. Y nos va a dar el valor absoluto, o sea, en miles, miren, 17.000 neutrófilos, 3.000 linfocitos, 2.200 monocitos y así. Y el valor relativo, o sea, él hace la conversión y nos dice en porcentaje cuánto hay. Cuando usted no tiene estos equipos, lo que hacen en el diferencial es este porcentaje, o sea, el valor relativo. Ojo con eso, muchachos, porque también es importante que ustedes sepan valor absoluto, valor relativo. Cuando nosotros hablamos de neutropenia, neutrofilia, linfocitosis, linfopenia, etc., siempre es con valores absolutos, no con relativos. Bueno, ahora, él nos dice, ojo, hay granulocitos inmaduros. ¿Cuánto les dije yo que era el valor relativo, el valor absoluto de los, o el IBR de los granulocitos inmaduros? 0 a 600. 0 a 600. ¿Cuánto tiene este paciente? Muchos. Ah, bueno. ¿Cuánto es muchos? Son 1000. Ajá. Léame aquí los de la primera mesa. ¿Cuánto hay? 2200. 2260. Ahí nos está diciendo que hay granulocitos inmaduros. Que revise la placa. El mismo equipo nos lo dice. Pueden haber, hay granulocitos inmaduros, puede ser una desviación a la izquierda. Concepto importantísimo.
Con la profe Paola vieron desviación a la izquierda del histograma de glóbulos rojos. ¿Qué quería decir eso? Microcitosis. En leucocitos eso no va. En leucocito, desviación a la izquierda es que hay formas inmaduras en sangre periférica. Y volvemos otra vez, empezamos por bandas, metamielos, mielos, incluso a veces hay promielos. Eso es lo que nos está diciendo el equipo. Puede haber desviación a la izquierda. Y en el mismo gráfico nos los muestra. Miren que aquí están linfo, monocitos, neutrofilia, que es coherente con lo que dice acá. Miren que había 17.000 neutrófilos. Entonces hay neutrofilia. Y esto que se ubica acá arriba son granulocitos inmaduros. Entonces siempre el equipo tiene como coherencia en todo. O sea, hay una leucocitosis, hay una neutrofilia, hay aumento de granulocitos inmaduros y el gráfico no es lo que está mostrando. De células inmaduras de la línea granulocítica, o sea, bandas, metamielos, mielos. Eso quería preguntar, o sea, la línea de la izquierda, inmaduro gráfica para granulocitos. Para granulocitos, sí. Y eso es donde se ven infecciones muy severas. Por ejemplo, una tuberculosis puede generar una desviación a la izquierda. Bueno, este gráfico en los equipos nuevos de CISMES no existe. Lo quitaron, nunca hemos podido entender por qué. Pero en muchos de los casos clínicos que ustedes van a ver, tiene este dispersograma, entonces por eso se los enseñamos. Él tenía un gráfico que se llamaba INI, que eran células inmaduras solo de la línea granulocítica. Entonces, si usted veía en el otro dispersograma, o sea, en este, presencia de células acá, uno decía, hay blastos, pero son mieloides o son linfoides, no sabemos. Entonces, él complementaba ese dispersograma con este INI. Entonces, si uno veía la población muy sobre el eje X, eran blastos, y si la ve más hacia la, pues como más inclinadita, sobre esas formas inmaduras, bandas, metamielos, mielos y promielos. Y esto simplemente era el resto celular. Entonces esto nos servía mucho para nosotros poder saber si los blastos eran mieloides o eran linfoides. Vuelvo y les digo, era maravilloso, pero no sé por qué lo quitaron. Y ese mismo equipo da otros gráficos. Algunos ya los vieron con la profe Paola. Ustedes les hablaron de este gráfico de los reticulocitos, ¿cierto? Entonces, entre más a la derecha estoy, más fluorescencia tengo. Y entre más fluorescencia tengo, acuérdense que la fluorescencia es como el colágeno. Entre más colágeno tengo, más joven estoy. Entonces, mientras más a la derecha estoy, más fluorescencia tengo, estoy más joven. Y lo que quiere decir es que la médula ósea está respondiendo, está tratando de compensar lo que se está destruyendo en sangre periférica. Eso aplica para los reticulocitos y aplica igualmente para las plaquetas. Las plaquetas de alta fluorescencia son más jóvenes, tienen más colágeno, están nuevecitas y quiere decir que la médula ósea está respondiendo. Y además, estos equipos que son más tecnológicos sí nos hacen la corrección de los eritroblastos. Entonces él hace un gráfico donde separan todos los leucocitos de los eritroblastos. ¿Ya? Esperen y yo muestro algo acá, a ver si aquí se ve. Miren, él saca un valor aquí de esos eritroblastos. Cuando esos eritroblastos están altos, él nos da también la corrección de los leucocitos. Pero esos son en los equipos avanzados. Ya ustedes saben que los equipos chiquitos que van a tener en el rural lo tienen que hacer manual. Bueno. Se los digo hoy y se los digo siempre, porque ahorita yo les voy a poner una actividad para que la traigan en la próxima clase para interpretar esos gráficos. Y hay un gráfico que dice WBC/paso. Él lo que hace es, porque en el primer gráfico es por el neutrófilo y basófilo como en la misma canasta. Entonces, en este gráfico adicional, lo que hace es diferenciar todos los leucocitos de los basófilos.
Realmente, muchachos, los basófilos aumentados son una patología muy rara, porque puede ser, por ejemplo, en pacientes que tienen un shock anafiláctico, puede ser, o un paciente que tenga una leucemia de tipo basofílico, pero las dos situaciones son muy raras. Por lo tanto, este gráfico a nosotros no nos da mucha información. Entonces, no se pongan de creativos cuando yo los mando a interpretar gráficos y se riegan ahí y empiezan a inventar un poco de cosas que yo no sé de dónde las sacan. Solamente diferencia todos los leucocitos de los basófilos y no nos da mucha información porque esas patologías donde se aumentan los basófilos no son muy frecuentes. ¿Vamos o no vamos? Bueno, el equipo de Advia, yo les decía, nos dice el tamaño de la célula versus peroxidasa. Entonces, entre más a la derecha estoy, más peroxidasa tengo. Entonces, miren que él pone nuevamente linfocitos, monocitos, acá lo ponemos como más arriba, monocitos, neutrófilos y eosinófilos. Ahí es la misma distribución de Cisne, solamente que Cisne la da abajito y Advia la da arriba. Pero es la misma, linfo, monos, neutrófilos y eosinófilos. Pero ¿qué es súper bueno de este equipo? Que nos da las células loop. Las células loop se llaman células no teñidas. Esas células loop, ¿dónde se ubican? Aquí, arriba de los linfocitos. Esas células no teñidas con peroxidasa. ¿Quiénes no tienen peroxidasa? Los linfocitos reactivos y los blastos. De siempre que un paciente tenga linfocitos reactivos o blastos, él nos va a mostrar muchos punticos aquí, muchos eventos, y nos va a salir las células loop aumentadas. Tiene que revisar placa, porque usted no sabe si son linfocitos reactivos o son blastos. Y adicionalmente, ese mismo equipo nos da otro gráfico que a mí me gusta mucho, que se llama vasoglobularidad. En ese gráfico, miren lo que hace. Él pone aquí en el cuadrante 7 todo lo que son granulocitos. Y en el cuadrante 3 todo lo que son mononucleares. ¿Quiénes son mononucleares? Los monocitos, ¿quién más? Y linfocitos. O sea, mono y linfo van aquí y granulocitos van acá. Entonces, cuando hay formas inmaduras de los granulocitos, no hay como una colita larga, sino que todo se concentra aquí, por un lado. Y también nos da en el cuadrante 2 la ubicación de los blastos. Entonces, ¿qué pasa, chicos? En el 3. Monocitos y linfocitos 3. Todos los granulocitos en el 7. Y los blastos en el 2. Entonces, si usted en este gráfico inicial, porque los gráficos vienen junticos en el mismo equipo, incluso en lo que le van a entregar a la profe Paola, ahí lo tienen. Si usted en el gráfico inicial tiene muchas células loop, yo les dije, pueden ser blastos o pueden ser linfocitos reactivos. Pero usted se va a la siguiente gráfica y no hay blastos, por descarte que sacan linfocitos reactivos. Ahora, no se va a quedar con eso, igual tiene que revisar la placa, pero es para que se guíe, porque estos equipos no tienen la última palabra, entre otras cosas. O sea, él ubica según lo que él cree, pero usted tiene que revisar la placa, porque cuando veamos todos los casos se van a dar cuenta que hay veces que el equipo da unos gráficos erróneos. Él también tiene otro gráfico que tiene que ver con todo los glóbulos rojos. Entonces, aquí en el cuadrante 1 pone todos los glóbulos rojos normales y en el cuadrante 2 pone los eritroblastos. ¿Listo? Y aquí estarían los glóbulos rojos de alta fluorescencia, que son los más jóvenes. Acuérdense que en el CISPRES era como una colita, aquí en realidad es como hacia arriba. Bueno, Coulter, tercer equipo.
Caro, ¿tú tienes que Sismes? Sí. Sí, bueno. El Coulter está, creo que en el San Vicente, o ellos cambiaron para Sismes, no sé. Esto va rotándose todo el tiempo, o sea, ustedes van a estar trabajando en un laboratorio y tienen uno y luego le cambian al otro y al otro. ¿Ah? Nosotros nos vamos a pasar con Ah, bueno, imagínense. Porque es que Minray sale más económico y es casi igual que el Sismes. ¿Ok? Entonces, miren, el Coulter, igual que todos los demás. Linfocitos aquí, monocitos acá, neutrófilos acá y eosinófilos acá. Hasta ahí todo es normal. La diferencia del Coulter es que los blastos se ubican en el 5 y los linfocitos reactivos más como hacia el lateral. Pero usted no tiene como una lupa y además que esos gráficos son así, uno dice, ay, ¿qué será? ¿Blastos o linfocitos reactivos? Siempre que usted vea como gordito esta zona, hay que revisar placa. Y siempre que vea esto extendido hacia arriba, hay que revisar placa. Ahí pueden haber linfocitos reactivos, pueden haber blastos, pueden haber células inmaduras. ¿Qué les estoy vendiendo con estos muchachos? Probablemente, después de que salgan de rural, si lleguen a un laboratorio grande, donde hayan 1000 hemogramas diarios, obviamente ustedes no le pueden revisar la placa a 1000 pacientes. Pero sí deben haber unos criterios bien establecidos en los laboratorios para saber qué placa revisan y qué no. Y uno de los criterios es los gráficos, los valores de granulocitos inmaduros, si por ejemplo el equipo de ARDIA, las células LUP, todo eso. Y ustedes tienen que saber qué significa, porque no todo se lo pueden dejar al equipo. Ese equipo de Coulter también hace la corrección de los glóbulos rojos nucleados y miren que también nos da un gráfico de reticulocitos. Esto es lo normal y estos serían reticulocitos. Siempre que hay células jóvenes, ya sean reticulocitos o formas inmaduras como los eritroblastos, es que la médula ósea está respondiendo algo. ¿A qué? Usted tiene que averiguar. Pero eso no debería estar ahí, sobre todo los eritroblastos no deberían estar ahí. Pero me repiten lo que acabo de decir, la niña azul. Siempre que hay células jóvenes, ya sean glóbulos rojos o plaquetas o incluso leucocitos, es porque la médula ósea está respondiendo a algo. Hay que saber qué. Cuando son formas inmaduras, puede ser o anemias hemolíticas o leucemias, por ejemplo. Entonces, eso no debería estar ahí, las células inmaduras. Ay, este no se lo voy a mostrar porque eso yo creo que ya nadie lo usa, pero este era uno de Human. Lo que pasa es que aquí le llaman y que Human. Por eso se lo traje, pero yo creo que si algún día les toca un equipo de Human, pues busquen, para que no se enreden tanto. Pero este de Minray sí se los quiero mostrar, porque el equipo de Minray, esos chinos son los chinos, ustedes saben que se meten en todo. Y realmente esta tecnología es buena. Probablemente lo que les va a tocar en el rural es un equipo como este, que es el de 3 partes, que les dice linfocitos, células medias y neutrófilos. Si es un hospital un poquito más plain, no, este también es de 3 partes, no, este es de 5. De 5 partes es que ya les diferencia linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, pero no les hace corrección de eritroblastos, ni tampoco les hace corrección o valor de granulocitos inmaduros como se lo mostré ahorita. Y ya los más avanzados, que ellos no solamente hacen el recuento numérico o absoluto, sino que ya tienen un panel, que también lo tiene Sismes, que hace la placa, yo eso se lo mostré en Morfo, que hace la placa y toma las fotografías de las células y el profesional valida la fotografía que tomó. ¿Listo? Entonces estos equipos de Minray tienen la misma tecnología del Sismes. Ubica las células versus complejidad y fluorescencia, y lo mismo nos da de los reticulocitos. Entre más a la derecha están, más jóvenes, y es que la médula ósea está respondiendo. Bueno, entonces vamos a mirar unos casitos y ahorita hablamos de plaquetas. Véanme aquí cuántos leucocitos hay. 3.700. Empecemos que es el equipo de aquí. Hay 3.700 leucocitos, ¿cierto? Aquí miren que nos da el valor relativo aquí en porcentaje y el valor absoluto.
Según esto, él nos está diciendo, ojo, que los neutrófilos están bajitos. Según esto está en 420. Miren acá que hay poquitos eventos. Y también nos está mostrando, eso fue lo que ustedes se llevaron para la casa, lo que pasa es que ustedes interpretaron solamente estos 3 gráficos. Ahora estamos interpretando la de los leucocitos. Los leucocitos son estos 2. Entonces, él nos está diciendo, ojo, que hay muchas células LUC. ¿Dónde se ubicaban las células LUC en el gráfico? Arriba. ¿De qué color? Azul clarito. Los azul claritos. Aquí les hago el color para que nos ubiquemos, ¿cierto? ¿Y quiénes están en las células LUC? Blastos Los reactivos. Y este se interpreta con este, que es el de vasonodularidad. Aquí están monocitos y linfocitos. Aquí están los granulocitos, que miren que es coherente con esto, hay poquito. Y nos dice, ojo, que hay blastos. Entonces ya el por descarte nos está diciendo, no son linfocitos reactivos, lo más probable es que sean blastos. Miren que acá él también nos dice, probablemente son blastos. Si fueran linfocitos reactivos, me parece menos. Exacto, no estarían en los blastos. No, pero una gráfica que Lo que pasa es que está chiquita, pero es igual que el cisco, miren. Linfocitos, monocitos, granulocitos, los neutrófilos y el esta es la de los leucocitos y esta es la de los reticulocitos. Aquí no están aumentados, pero si hubiera mucha sombra acá serían los de alta fluorescencia, los jóvenes. Bueno, entonces miramos la gráfica. Bueno, y que era importante aquí también que no les mostré, miren los monocitos. No se ven tan aumentados acá, pero aquí sí. Y vuelvo y les digo, hay blastos. ¿Qué están viendo en la gráfica? ¿Qué es esto, chicos? ¿Y qué en la gráfica? En la placa. Ahí hay linfocitos y también polimorfos. Él dijo lo más fácil. Hay un linfocito y un polimorfo, claro. También, Linfo y polimorfo y todo lo demás que es. no son linfocitos reactivos. y eso que también hay unos Eso, lo más importante son los promonos. Promono. Ya yo les había dicho en la clase pasada, los promonos no deben estar. Si están, es que una leucemia. Bueno, segundo caso, lo estamos mirando así por encimita, después lo vamos a mirar más profundamente. Este equipo nos dice que hay cuántos leucocitos. Hay 120. Hay 120.000. No hay casi eritroblastos y, oh sorpresa, para que se les acabe la vagabundería, no nos dio diferencial. Entonces ahí sí que los obliga a revisar la placa, ¿cierto? Pero, aunque no nos dio el diferencial, nos dice, ¿esto qué será? Esta sombra ahí, ¿qué llamativo ahí? La parte blanca. Esa parte blanca, ¿qué es? Son como las Miren que está todo extendido hacia arriba. Yo les decía, entre más arriba, mayor fluorescencia. Y entre mayor fluorescencia, más formas inmaduras. Y aquí era lo que yo les decía. Se ponen de creativos a interpretar este gráfico de W vaso. Aquí simplemente nos diferencia leucocitos de basófilos. Ese no nos da importancia. Lo que nos tiene importancia es este. Bueno, se me había olvidado el IMI. Miren el IMI. Hay unos cuantos punticos aquí, pero no hay muchos. ¿Qué había en el IMI, muchachos? ¿Cómo? Las inmaduras y blastos, ¿qué? Blastos mieloides. Entonces, si nosotros aquí decimos que probablemente hay blastos y aquí no hay casi, podemos deducir que de pronto son blastos linfoides. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? ¿O están ahí como que, Sí, es que el no me acuerdo dónde estaba. Aquí hay una población hacia arriba que podemos suponer que son blastos o linfocitos reactivos. En este momento no sabemos. Y el IMI era el gráfico que yo les decía que era muy valioso porque nos decía si esos blastos eran mieloides. Como aquí no hay casi eventos,
podemos por descarte de pronto pensar que son linfoides. Igual hay que revisar la placa, y más que el equipo no nos dio los valores. ¿Qué están viendo ahí? Blastos que probablemente son linfoides. Sí, Se ven todos así con poquito citoplasma, cromatina laxa, nucleolo visible. Tercer caso. Ese me gusta. A ver, ese que me gusta, no me acuerdo. Bueno, leucocitos. ¿Cuánto hay aquí? ¿Están altos, normales o bajos? Sí, pero el valor de asumamos que son de 2 años adultos, el valor de referencia, ¿cuál fue el que les dije? 4.500 a 11.000. Ajá, entonces 4.500 11.000. Entonces, ¿qué será? ¿Está qué? Normal. Normal, está normal. Y miren acá, nos da el valor relativo y el valor absoluto. Llamativo de aquí, que nos dice, ojo, que hay muchas células LUC. ¿Ok? Y volvemos y miramos acá y efectivamente las células LUC están muy aumentadas. Casi que hay ausencia de monocitos y neutrófilos. Y nos dice, aquí hay algo que, bueno. Y nos dice en el de vasolobularidad que hay blastos. ¿Ok? Esto es un blasto. Este es otro blasto. Este es otro blasto. Entonces, ya ahí van mirando cuándo hay que revisar la placa. Y aquí miren que no hay casi neutrófilos, pero todos están como recogiditas acá. Aquí se ubicarían las células intermedias de la línea mieloide, o sea, mielocitos, metamielos, bandas, promielos, todo. ¿Ok? Bueno, este te lo dice el cuadro rojo, pero miren, 17.000 leucocitos y hay 950 granulocitos inmaduros. ¿Cuánto es el valor de referencia de los granulocitos inmaduros? De 0 a 600, están altos. Esto es coherente con esto. Miren que arriba de los neutrófilos están los granulocitos inmaduros. Aquí en el IMI sí hay más eventos. Y aquí nos dice presencia de granulocitos inmaduros. Miren acá. ¿Qué es esto? Ok, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Un mielo, exacto. Y lo demás son neutrófilos. Efectivamente había neutrofilia con granulocitos inmaduros. Y este es el que a mí me gusta porque miren que aquí, ¿cuánto tiene de leucocitos? 4.700. Están incluso casi que en el límite inferior. No tienen nada llamativo. Y tanto en el valor absoluto como en el relativo, tampoco hay como gran cosa así súper llamativa. Pero miren que aquí en la región de los linfocitos, este es el equipo de Coulter, lo que les decía, se ve más gordita la zona de los linfocitos. Usted no tiene la bola de cristal para saber si son blastos, si son linfocitos reactivos, pero sí tiene que mirar también las alarmas. Él nos dice, pueden ser blastos o pueden ser linfocitos reactivos. Revise la placa, no sea perezoso. Mira la placa, ¿qué es? Linfocito reactivo. Bueno, esta es la clase del martes. Ahora vamos con plaquetas. Plaquetas es más cortico, tranquilo. En las plaquetas de una vez les voy a poner el videito. Aquí, ¿con qué equipo vamos a trabajar? Aquí en el laboratorio teníamos una atria. Una atria, creída. Teníamos un MinRay y se nos dañó. Y no ha habido plata para arreglarlo. Pero anteriormente lo único que hacíamos era pasar el equipo, la muestra por el equipo y lo comparábamos con el recuento de los cositos que ustedes les daban a ver si les daban. Ahora lo que tenemos que hacer es pedir muestras en la IPS y que ellos nos den el hemograma.
pero igual en la práctica sí van a manejar casi que todos los equipos. Bueno, entonces miren, ya les había dicho algo súper importante. Acuérdense que hay la pipeta con el bulbo, que el mezclador es blanco y el mezclador es rojo. Esta, como son plaquetas, debe ser rojo. ¿Por qué? Porque la dilución es diferente. Entonces, ¿cómo van a hacer el proceso? Van a aspirar la muestra hasta la marquita de 1. Nuevamente limpian por la parte externa. Y luego cogen el diluente. El diluente tiene el mismo principio, destruir los glóbulos rojos y en este caso los leucocitos para que las plaquetas queden evidentes, porque las plaquetas, ustedes saben muchachos, que son súper chiquiticas, entonces necesitamos que estén evidentes. Las vamos a tomar hasta 101. Traten de que no se les pase en el aspirado porque si no la dilución les queda mal. Mezclan. Miren que ponen el pulgar en la punta de la pipeta para que no se les devuelva la muestra. Mezclan por 2 o 3 minutos, pues nosotros tenemos aquí los mezcladores. Descartan las primeras 3 goticas. Igualmente llenan el retículo de arriba y el retículo de abajo. Elena, ellos tienen 2 cámaras por trío, ¿cierto? Sí, conectado con el número de microscopio. Miren, se llena igualmente por capilaridad, tanto el retículo de arriba como el de abajo. Y la ponen en reposo más o menos unos 5 minutos en la caja de Petri que tiene el papel filtro humedecido, para que igualmente se asienten esas plaquetas. Tienen que simplemente echar un chorrito de agua. Ustedes lo van a hacer pues con la llave. Y la dejan un ratico ahí. Mientras tanto van cogiendo el microscopio, lo van acomodando, etc. Bueno, entonces en el microscopio, el mismo señor de ahorita, ay, se me fue, espere, estamos en la mañana blue, las noticias de la mañana tan chéveres que son. Bueno, entonces miren, aquí chicos van a enfocar en 10x, pero van a contar en 40. Entonces en 10 lo que van a hacer es ubicar el cuadrante central. En el cuadrante central, que es como el papel milimétrico que les mostraba ahorita, van a contar todos los cuadritos. Ya les voy a mostrar eso. Nuevamente bajan condensador, cierran diafragma. Miren cómo aparecen. Eso es lo que les quiero mostrar. Aquí era donde contaban los leucocitos. Y aquí es donde se ve como las líneas doble rayadas, donde hacían caligrafía. Pero ustedes van a contar en el cuadrante central. Miren que el cuadrante central, los cuadritos grandes, además están llenos de cuadritos pequeñitos. ¿Ves? Ahí van a contar y ya les voy a mostrar cómo se ve. Y eso lo van a ubicar con 10x. Luego pasan a 40x porque las plaquetas son bien chiquiticas. Se ven como unos punticos.
tan chévere y hace la traducción simultánea. Si ven que ahorita está en inglés y ya está en español. Miren. Entonces, miren qué diferente se ve el cuadrito milimétrico que les mostré en 10X y ahora sí se ve en 40X. Y en 40X ustedes van a contar todos los punticos que están dentro de todos esos cuadritos, que son en total 25. Fíjense que igualmente van a haber plaquetas que quedan del lado izquierdo sobre la línea y plaquetas que queden encima. Todas las que están dentro de los cuadritos, o sea, estas sí se cuentan. La que no se cuenta es la que llega al final de esos 25 cuadritos. Vamos a ver si aquí lo muestra. Eso igualmente lo van contando manualmente. Ahí contaste 10. Vas al siguiente cuadrito y ahí vas contando y vas contando. Sumas todo y eso lo vas a multiplicar por 100. Esperen y yo les pongo acá. Miren, ustedes van a contar en los 25 cuadritos que van a ver en 40. Acuérdense que cuentan tanto en el retículo de arriba como en el retículo de abajo. Y todo eso lo vas a contar por 100. Ve aquí, yo no tengo la fórmula. Tengo una, no sé si la dice, pero o sea, yo sumo, o sea, los 25 cuadrantes de ese artículo más los 25 del otro artículo. Ah, y haces el promedio. Ahí es ok. el promedio. Entonces, por decir, arriba contaste 120 y abajo contaste 100, entonces sería 110 por 100. Y lo hemos en el programa. Exacto, en el programa manual. Bueno, igual que, no, yo tengo un error aquí, no es por 100, es por 1000, es por 1000. Y ese valor de 1000 sale de la misma fórmula que les expliqué ahorita con los leucocitos, no me voy a quedar en eso. No debe haber más de 10 plaquetas de diferencia entre el retículo de arriba y el retículo de abajo. Y el porcentaje de error, que es simplemente un ejercicio que van a hacer, es lo mismo que en el leucocito, el valor observado menos el valor, entre el valor esperado, que es lo que nos da el equipo, por 100 menos 100, y eso nos da 12.5. ¿Vamos bien ahí, chicos? Bueno, en sangre periférica, cuando uno está viendo el extendido de sangre periférica en 100X, puede deducir, más no contar. Deducir si un paciente tiene trombocitopenia o trombocitosis. ¿Cómo lo deduce? Si hay menos de 8 plaquetas por campo sería trombocitopenia y más de 20 sería trombocitosis. Vuelvo y les digo, es un acercamiento. Uno nunca va a contar en sangre periférica. Bueno, lo repite por favor. Los valores: menor de 8 trombocitopenia, mayor de 20 trombocitosis. Al igual que los leucocitos, los mismos equipos que les mostré ahorita, todas las generaciones de los equipos, entre más avanzados o más sencillos. Trombocitopenia es disminución, trombocitosis es aumento. Ah, 12.5. Míralo, acá. Eso está igualmente en la guía. Bueno, entonces chicos, miren, las plaquetas
Anteriormente los equipos sencillos solamente daban el valor absoluto de las plaquetas. Ya, al igual que los eritrocitos, nos da las plaquetas de alta fluorescencia, el volumen plaquetario medio, la fracción de plaquetas inmaduras, el ancho de distribución de plaquetas. Lo mismo de eritrocitos nos lo da en plaquetas, para también saber si la médula ósea está respondiendo o no. Entonces, el valor de referencia de las plaquetas, apréndanselo, por favor. Niños mayores de 2 años y adultos, de 150.000 a 450.000. Los lactantes, 200.000 a 475.000. Y los neonatos un poquito más bajitos, 150 a 300. ¿Cómo se ve en sangre periférica? Miren, trombocitosis, muchos punticos. Acuérdense que esos punticos ustedes no los van a confundir con precipitado de colorante. El precipitado de colorante, cuando usted mueve el micro, es un punto muy definido. En cambio, que las plaquetas siempre se le ve algo de granularidad. De trombocitosis, muchos punticos. Trombocitopenia, casi que ausencia de punticos. En los recuentos automatizados, sobre todo los de primera generación, que solamente utilizan la impedancia eléctrica, pueden haber también errores. Entonces puede haber pseudotrombocitopenia. Si todas las plaquetas se van agregaditas, el equipo los cuenta como un leucocito. Entonces hay pseudoleucocitosis y pseudotrombocitopenia. Esto ocurre por fenómenos autoinmunes o por mucho contacto con el EDTA. Los fragmentos del glóbulo rojo el equipo los puede contar como plaquetas también. Puede haber satelitismo plaquetario, entonces el equipo no es capaz de saber que hay plaquetas pegadas y también hay pseudotrombocitopenia. Y en las plaquetas que son muy grandes, miren, esto no es una, o sea, sí es una plaqueta, pero el equipo no lo sabe y lo cuenta como un leucocito. Están las demostraciones también. Ajá, eso lo van a ver ahora. Y la pseudotrombocitosis, cuando la muestra no se mezcla bien, cuando hay también crioprecipitados, fragmentos de leucocitos, presencia de bacterias. Todo eso, vuelvo y les digo, chicos, generalmente en los equipos que solamente tienen impedancia eléctrica. Entonces vamos con los valores adicionales. Aparte del recuento total de plaquetas, los equipos más avanzados tienen el volumen medio plaquetario, que simplemente nos dice si las plaquetas son chiquitas o son grandes. Entre más jóvenes, así, como en un bebecito que es todo cachetoncito, así. Entonces son más grandecitas y eso quiere decir que si hay más plaquetas jóvenes en circulación es que la médula ósea está respondiendo. Esto no voy a profundizar tanto en esto porque cuando vean hemostasia lo van a entender mejor, pero llévense el mensaje siempre, lo más joven es porque la médula ósea está respondiendo. También nos genera un histograma de plaquetas. Entonces, cuando hay una trombocitopenia muy severa, el equipo no alcanza a hacer el histograma y se ve esto así. O cuando está muy ancho, el histograma puede ser que en esta zona sobre todo haya agregados plaquetarios o haya macroplaquetas. ¿Cuál es el Cuando hay una trombocitopenia muy severa. El ancho de distribución plaquetaria, al igual que el de los eritrocitos, nos habla de qué tan homogénea o qué tan heterogénea es la población en tamaño. Todos esos valores de referencia están en la guía. Profe, usted mencionó algo que cuando era muy ancho, Que pueden haber en esta zona, sobre todo porque el piquito debería caer aquí. Miren que esto se relaciona
con el volumen plaquetario medio, que debe ser entre 6.5 y 10.5. Entonces el pico debería caer más o menos aquí en esta primera linecita, pero no cayó en la primera línea, sino que cayó por acá atrás. Aquí quedan agregados plaquetarios o macroplaquetas. El ADP es el mismo ADE que nos dice qué tan homogéneo o qué tan heterogénea es la población. Todo eso que yo digo que si está aumentado, que si está disminuido, todo eso está en la guía, pero no voy a profundizar en eso porque como ustedes todavía no han visto patología, les empiezo a hablar y quedan como gringos. El porcentaje de plaquetas grandes se relaciona al volumen medio plaquetario, entonces es como la cantidad de plaquetas en porcentaje que son grandecitas, y vuelvo y les digo, entre más grandecitas, más jóvenes, más popochitas, entonces está la médula ósea respondiendo. Y las plaquetas reticuladas, que son las que tienen alta fluorescencia, al igual que los glóbulos rojos, entre más fluorescencia tienen, más colágeno, más juventud, y eso quiere decir que la médula ósea está respondiendo. Miren que arriba no hay plaquetas de alta fluorescencia, abajo sí. Eso se llama plaquetas reticuladas también. En el atria pasa lo mismo. Si están muy recogidas acá, son plaquetas viejitas. Si están más extendidas hacia arriba, son plaquetas más jóvenes. Él da un valor de plaquetocrito, pero esto en realidad no tiene importancia clínica. Con eso no se entreguen. Tiene importancia ingeniería. Ajá. Cuando saben que el equipo está descalibrado, eso se empieza a alterar. Y en sangre periférica, que es lo que ustedes van a ver, pueden ver de todo. Miren, aquí hay trombocitopenia. Miren que no hay plaquetas, solamente hay glóbulos rojos y un neutrófilo. Aquí hay trombocitosis. Aquí hay macroplaquetas. Plaquetas que son más grandes de lo normal, pero más chiquitas que un glóbulo rojo. Pero si son igual o más grandes que un glóbulo rojo, se llama macrotrombocito. Aquí hay agregados plaquetarios y aquí hay satelitismo plaquetario. Pacientes con patología pueden tener de todo. Oye, las plaquetas acantladas. Ah, sí, esa se la voy a mostrar acá. Ustedes saben que las plaquetas tienen como granulitos. Hay unas que son macroplaquetas que son grandes, pero siguen teniendo granulitos. Pero hay otras que son grandes y le llaman plaquetas azules o plaquetas hipogranulares, porque no tienen gránulos. Y está también los megatrombocitos, que son las plaquetas que son más grandes que los glóbulos rojos. ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo se reporta eso? Bueno, puede haber también núcleos desnudos de megacariocitos. ¿Se acuerdan los megacariocitos que son de las dobles en médula ósea? Ellos no deben estar en sangre periférica. En algunas patologías pueden salir a sangre periférica y hay núcleos desnudos. Y pueden haber micro megacariocitos que se ven, hagan de cuenta, como un linfocito, pero como con plaqueticas pegadas en la periferia. Eso se llama micro megacariocitos. Todas esas son alteraciones que podemos ver en sangre periférica. ¿Cómo las vamos a reportar? Hay unas recomendaciones internacionales que se llama ICCH. Esto tiene mucha importancia y ahí sí les hago énfasis que hay una guía en la guía de laboratorios que ustedes tienen de cómo van a hacer los reportes, en qué orden, basado en qué. Y todo eso lo hicimos construyéndolo con la guía internacional que es la ICCH y con la guía nacional del CNB. ¿Eso con qué fin, muchachos? Con que ustedes no hagan lluvia de ideas, porque el médico empieza a recibir unos reportes, por ejemplo, presencia de células inmaduras. ¿Células inmaduras de qué? Son granulocitos, son blastos, cosas así. Y en las plaquetas también empiezan a hacer lluvia de ideas.
Entonces, según la ICSH, lo único que se reporta en cruces, que eso de las cruces lo van a entender mejor la próxima semana cuando vean las alteraciones de glóbulos rojos, en cruces, miren, es normal que uno tenga hasta un 10% de macroplaquetas, o sea, plaquetas más grandes de lo normal. Hasta el 10% es normal. De 11 a 20% uno dice macroplaquetas, dos cruces. Y si ve más del 20% pone macroplaquetas, 3 cruces. ¿Ok? O sea, no pone presencia de macroplaquetas, no. Hay que, digamos, medio cuantificarlo en cruces. 2 cruces si son de 11 a 20, 3 cruces si son más de 20%. Eso solamente es lo que va en cruces. Todo lo demás va en comentarios. ¿Qué es todo lo demás? Plaquetas hipogranulares, plaquetas megranulares, micromegacariocitos, todo lo que les mostré ahorita. Todo eso va como comentario. Bueno, y ya lo último es el tiempo de sangría. Esta prueba, chicos, ya está en desuso, pero por ejemplo, en regiones alejadas, sobre todo en la selva, en Brasil y aquí en Colombia, que hay tanto dengue y tantas cosas, esto nos da cuenta si puede haber una trombocitopenia o si puede haber una alteración en la función de las plaquetas. En realidad, con esta prueba uno no puede discriminar si es una alteración funcional o si es una alteración cuantitativa. ¿Qué hacemos? Hacemos una prueba que ya les voy a mostrar en el video y el paciente no debe sangrar más de 6 minutos. Si sangra más de 6 minutos, se asume que hay una alteración cuantitativa o funcional. Obviamente tiene que tener en cuenta que el paciente no esté consumiendo medicamentos anticoagulantes. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? Miren acá. Le ponen al paciente Pero eso es un enfermero. ¿cómo? ¿Nosotros lo hacemos o lo hace el enfermero? Realmente eso lo puede hacer la enfermera o lo podemos hacer nosotros, pero eso es solamente si les toca allá en la selva, pues, porque ya hay otras formas que van a ver más adelante para evaluar la funcionalidad y el recuento de las plaquetas. Esto solamente se hace, por ejemplo, en Brasil, que hay tanto dengue y en la selva, ya que uno no va a andar con el equipo MINRA y haciendo esos recuentos, ¿no? Entonces es una prueba, digamos, como práctica que te permite mirar. Entonces tú pones un esfingomanómetro, que es el que utiliza uno para tomar la presión, a 30 milímetros de mercurio. Te lo sube a 30, no, a 40. A 40. Esto porque no quiere avanzar. Se quedó tildado. Lo bueno es audio. Y con una lancetica va a hacer una punción en el antebrazo. Ustedes que son expertos en punciones de ese tipo, que sufrieron y lloraron por cuando estuvieron en muerto. Se espera más o menos un minutico y obviamente la sangre empieza a fluir. Entonces con papel filtro uno va cogiendo esa gotica que va saliendo. Entonces se supone que un individuo sano debe coagular entre 2 y 6 minutos. Si el tiempo se extiende, probablemente es que hay una alteración, ya sea cuantitativa o funcional. En ese momento no podemos saber cuál de las dos cosas pasa. Pero en zonas que son muy endémicas del dengue, se asume que el paciente está teniendo una trombocitopenia producto del dengue. Entonces lo sacan más o menos así por descarte. Vuelvo y les digo, es importante saber si el paciente no está tomando anticoagulantes o aspirina, por ejemplo, porque obviamente eso altera la prueba. Es una prueba como rápida para salir del paso y poder saber. Bueno, chicos, entonces manos a la obra. ¿Qué van a montar? Por trío van a montar unos leucocitos y unas plaquetas. Miren que tienen las dos pipetas, la blanca y la roja.
El propipeteador lo van a poner por la parte de arriba. No lo tienen que meter así con toda la fuerza del siglo, porque ustedes, muchachos, a veces meten eso por allá y no hay quien lo saque. Bueno, cuando van a aspirar, este tornillito debe estar completamente cerrado. Y a medida que van abriendo, obviamente con la muestra puesta, él va a aspirar. Tengan en cuenta lo que están montando. Siempre y así. Cuando ya tienen la sangre y el diluente, entonces ponen el pulgar acá abajo y con cuidadito van desprendiendo el propipeteador. Ponen el índice arriba y ya empiezan a mezclar. Así ya mezcladito, nos lo llevamos para el aparatico que allá vamos a estar las profes y ahí lo vamos a poner 2 veces para que quede bien mezclado y las células las destruyamos. Cuando ya lo vayan a servir, nuevamente se lo traen para acá, para la mesa. Las cámaras las van a entregar a otro. Entonces, sueltan el dedo de abajo y sueltan el dedo arriba para que saquen las 3 primeras gotitas que fueron las que no se mezclaron. Luego ponen otra vez el dedo de arriba y en el borde del cubre ponen la pipeta y sueltan para que por capilaridad se llene. ¿Listo? Van a hacer por trío un depósito y una plaqueta. Mientras eso se asienta, ustedes van sacando el microscopio y van mirando la demostración. Bueno. Pues, Pero eso ya me la mostró Valentina. O póngale el código que sigue y por eso. O sea, aquí le ponen el código. Qué raro. Qué posibilidad había. La que vino esta semana, la colorearon bien. Preguntarle, era que pues no, solamente. Ya no había migrado. Sí. Porque teóricamente deberían haber hipersegmentación, hipogranulación. No, dos, sí, exacto, en una depósito y otra plaqueta. Sí, como esa según el microscopio. Esto es más según el microscopio. Pues eso dijo Elena, pero yo no sé cómo va a ser. Esto se la reparto según el microscopio. Si rompen a la mitad. Espera que yo creo que ya. Entonces, pásenme esa. Entonces, aquí están las laminillas y tienen que cogerlas del el microscopio que le corresponda a alguno del trigo. Deben ir 2 personas de cada trío a coger la cámara, según el número de microscopio que tienen asignado. pero estaría bien.
Y acá se acercan con Brian para coger los diluentes. Sí. No. En el trío, dos. Uno de vengan a reclamar el diluente, muchachos. Los diluentes. Sí, está frísimo. Bien. ¿Ah? Acá en la... Sí. Es porque recuerden que los salatos para plaquetas ácido acético para ¿Qué código tiene? Y el paciente está asintomático. Tiene una tos, creo que hace 2 meses, con hemoptisis. Ahora sí. Ah, no, pero yo a los pilotos con leucocitos. Ah, súper, mejor. Solo hay uno que es ese, que es como... ¿Cuánto tiempo? Sí, porque si no se quedan contando. 13.000 plaquetas. plaquetas. Ah, no. Pero eso No. Ah, 13.000 plaquetas. No, entonces es que ese no le monte. Ese no le entreguemos. ojalá que no. No, si no lo cambiamos. Así código 32. Del tubo. Ah, no. ¿Qué estás haciendo? Sí. No, ahorita Dije que la idea es un pañuelo. Está en el baño. Y eso es 3 minutos para que llega bien. ¿cuánto tiempo? Dos salas.
Ay, muchachos, les voy a enseñar algo para que la sangre no se les quede pegada en la pipeta. Cogen esta pipeta de pastel, se la ponen encima y le hacen así para que salga todo el líquido que está dentro de la pipeta y luego ahí sí la descartan, porque si no se queda ahí pegado. Como profe, ¿dónde? La pipeta que ustedes tienen, le van a poner esta de pastel arriba y le hacen así para que salga el líquido que está dentro. Y luego las echan acá abajo, ya cuando terminen, las echan acá abajo para que no se les quede pegada, porque si se les queda pegada se pierde la pipeta. Ahí se mezcla, le sacan las pegotas, Sirve, verifica que si le quede bien, ya al final. cuando se verifique. Ya vaya. No, así está bien. Allí tienen que montar en cámara húmeda ambos, los corrientes y las plaquetas. No, bueno, mejor las plaquetas que son las que más. Las plaquetas son las más. Pues desde acá no las tengo. Ya te voy a plaquetas. No, no, ponga en cámara nueva, ponga las plaquetas. Bueno, eso. Así. Y tratar de sostener. Y le cortamos también. Se me está quejando.